José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Antonio. Preocupado por la respuesta escalada en Oriente Medio, la respuesta de Israel a Irán y la posible contrarrespuesta de Irán a Israel y la escalada en el conjunto de la región. Pues mira, menos preocupado que hace una semana. O sea, según van pasando los días y esa respuesta no se produce y vemos que incluso el mercado y los precios del petróleo se van normalizando, eso quiere decir que las cancillerías están trabajando para que tanto Irán como Israel no cometan ninguna imprudencia. Irán es consciente de su debilidad. Irán sabe que un ataque a sus campos petroleros y a sus refinerías puede hacer que el sistema colapse. Recordemos que Irán es una economía que tiene casi 90 millones de habitantes y que viven fuertemente subsidiados por el Estado a nivel de la energía, a nivel de lo que es incluso la comida. Y por lo tanto, si la economía colapsa, el régimen de los ayatolás se puede ver en serio peligro, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que Irán está viendo cuál puede ser la respuesta de Israel, y yo creo que Estados Unidos está conteniendo a Israel porque ahora mismo la administración Biden lo que menos le conviene antes de las elecciones del 5 de noviembre es una escalada y una guerra abierta entre Israel e Irán. Podría afectar directamente, ¿no?, en las elecciones. De hecho, está afectando, es decir, el Partido Republicano tiene una línea clarísima de apoyo sin fisuras a Israel y el Partido Demócrata tiene un apoyo aparentemente sin fisuras también a Israel, pero sin embargo hay una crítica constructiva que llaman ellos, porque saben que si se quedan algunos de los votantes simpatizantes de la causa palestina en casa y no votan el 5 de noviembre, al estar tan ajustadas las elecciones norteamericanas en estados como por ejemplo Pensilvania, podría hacer que dieran un vuelco a las encuestas actuales y que en ese margen de error Trump se hiciera con la victoria. La semana pasada vivimos un espectáculo o uno de los episodios más llamativos, ¿no?, en la historia europea reciente. Parlamento Europeo, von der Leyen, Orbán, pues a tumba abierta ahí, a pelearse, como baja, ¿no?, como Indurain subiendo o bajando, ¿no? Dice, oiga, es necesario ponerlo todo encima de la mesa y en público. ¿Cuáles son las consecuencias para el conjunto de la Unión y cuáles pueden ser a medio plazo, sobre todo en los bloqueos que puede hacer Hungría? Está diciendo ahora mismo Orbán, está diciendo político, que Orbán estaría planteando incluso bloquear otra vez de manera definitiva los 50.000 millones a Ucrania, de tal manera que tendríamos una fotografía otra vez de una Hungría, de un Orbán que pone encima de la mesa una fotografía de distensión. Pero claro, es que la relación ya se puede entender de una manera muy clara, no es la mejor que se pudiera tener, ¿no? Bueno, hay lo que es un poco la escenificación de esos desacuerdos y de esa hostilidad que hay entre un poco el establishment europeo que gobierna las instituciones con ese gran pacto que va de la derecha a la izquierda, ¿no?, y que mantiene a Ursula von der Leyen 5 años más. Y por otro lado, ese partido de patriotas, ¿no?, o ese movimiento que encabeza Orbán, pues la verdad es que se lo podían haber ahorrado, ¿no?, el espectáculo, porque no solo de cara a los europeos, sino de cara afuera, pues no es bueno, ¿no? En cualquier caso, la Unión Europea siempre ha conseguido esos consensos, siempre ha conseguido esas unanimidades cuando ha tenido que conseguirlas. Y ahí vemos las sanciones a Rusia, por ejemplo, pero sí que es verdad que Orbán ha puesto cada vez más caro ese no veto en los consensos europeos. Y estamos viendo que la Unión Europea no ha reaccionado a Venezuela, la Unión Europea no ha reaccionado a Israel, pese a haber una mayoría de países que quieren imponer algún tipo de limitaciones o restricciones a lo que es el envío de armas o al envío de determinadas tecnologías a Israel, o como vemos también pues, esa posible condena a Irán también por los ataques a otro Estado soberano como puede ser Israel, ¿no? Por lo tanto, en política internacional en muchos casos se necesita ese consenso, porque así lo requiere el texto fundacional de las Naciones Unidas, sobre todo cuando hay que aprobar sanciones que no tienen esa validación o que no tienen ese marco regulatorio por parte de las Naciones Unidas, y ahí Orbán pues, puede jugar esa carta y puede obtener beneficios. Pero también Hungría, por otro lado, es un país muy dependiente de las ayudas europeas. Luego, al final, siempre llegan a un consenso de última hora y al final siempre llegan a esos acuerdos por unanimidad. No como pretenden las instituciones europeas, no como pretende el alto representante Borrell y ahora su sucesora dentro de poco, Kallas, pero sí llegando a esos acuerdos de mínimos, que es lo que hace avanzar en gran medida esas grandes decisiones europeas. Dicen hoy varios medios europeos alrededor de la decisión ya de von der Leyen de intentar eliminar la burocracia a cambio de quedarse
con gran parte del presupuesto y ser la comisión la que distribuya, es decir, no las regiones, sino una distribución más unidireccional, más centralizada en Bruselas. El enfado de las comunidades, de las regiones, empieza a ser importante esta mañana ya, después de ver que agricultura y fondos de cohesión quedarían de esa manera no en las regiones, sino en Bruselas. Vamos también hacia un camino más de centralización europea o con la excusa de implementar un plan Draghi de que tampoco se vea que haya ningún movimiento en este mes y pico desde que se presentó. Bueno, Europa tiene que hacer algo y yo creo que esta semana además es una semana clave porque se reúnen los jefes de economía y de finanzas para ver un poco cuál es la hoja de ruta de los próximos meses e incluso años. El informe Draghi tiene 600 páginas y es un informe bastante contundente y que da un análisis bastante catastrofista de la situación actual y de qué pasaría en Europa en los próximos años si no se hace nada. Hoy mismo Enrique Letta nos ha avisado, ¿no? Oiga, vamos a ser una colonia de Estados Unidos, vamos a ser una colonia de China. No son noticias buenas, ¿no? Entonces algo hay que hacer. Es verdad que en esa regionalización hay cosas buenas porque las regiones conocen cuáles son los problemas de sus agricultores o de sus ciudadanos, donde hay que invertir, donde se puede optimizar la eficiencia de esas inversiones, pero por otro lado se pierde mucho tiempo innecesario en pasos y burocracia que no es necesaria. Es verdad que hoy en día se puede centralizar todo y es verdad que cuando la Unión Europea funciona como una unión, nos va bastante mejor que cuando funcionamos como una confederación de estados, ¿no? Y desde el punto de vista, por ejemplo, del euro, pues no ha salido mal la cosa, ¿no? Y desde el punto de vista de otras actuaciones en las que todos los países se unen y dan la capacidad y la potestad a una persona o a una institución en concreto, pues la verdad es que vamos por lo menos al mismo paso, ¿no? Y nos ahorramos pues esas negociaciones y nos ahorramos también esas diferencias de que en una región del sur de Europa haya una diversidad de criterios completamente distintas a los que pueda haber en otra región del norte o en la parte oriental europea. Muchísimas gracias, José María Viñals. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias, José Antonio. Buen negocio.